¿Qué impresión te ha dejado estas publicaciones que hemos podido comentar al inicio del programa? Bueno, estas de Albertino, ¿no?, que hablan de las lagunas de las Guaringas, que curiosamente era un paraíso predilecto de Fujimori en sus buenos tiempos. Más que eso, quizá la cuestión en polémica y que raya en una amplia discusión es esto, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Que básicamente, que el propio texto en su introducción se encarga de decir que nos van a aclarar qué es constitucional y qué es inconstitucional, pero no mencionan que el golpe fue inconstitucional, ¿no? Hay varias omisiones más. ¿Qué impresión te ha dejado a ti? Bueno, creo que no sorprende, pero sí indigna, por supuesto, ¿no? Porque lo que estamos viendo es el uso nuevamente de los recursos, del aparato, de una institución que es el Congreso de la República, que debería servir en teoría para ser la voz de los peruanos, para tener la representación diversa, que por supuesto existe en la sociedad peruana en términos políticos, pero hoy es lamentablemente un instrumento partidario, un instrumento de difusión de mentiras, un instrumento de difusión de lo que siempre han repetido los fujimoristas en campañas electorales y han venido intentando imponer los últimos años, ¿no? Esta mentira respecto a quién fue Alberto Fujimori, lo que vivimos en la dictadura fujimorista. Y claro, con ese discurso y con esas mentiras han fracasado varias veces políticamente, ¿no? Y como ahora han capturado el Parlamento, piensan que usando los recursos del Parlamento, usando la institución parlamentaria, van a poder reescribir la historia, ¿no? Y yo creo que, bueno, no sorprende de la calidad de congresistas que hoy tenemos, que estén dispuestos a intentar creer que engañan a los peruanos, ¿no? Los peruanos son muy conscientes de la historia que hemos vivido, a pesar de la desinformación, a pesar de ese tipo de iniciativas, que no es la primera vez que intentan tergiversar por qué Fujimori está condenado, ¿no? Fujimori no está hoy día siendo objeto de una persecución. Fujimori ha sido condenado por delitos de lesa humanidad, ha sido condenado por corrupción, entre otras cosas. Entonces, claro, leer esto es simplemente constatar que el fujimorismo de hoy, de la señora Keiko Fujimori, es parte de eso mismo, ¿no es cierto?, contra los cuales los peruanos tuvieron que batallar en los años 90 y recuperar la democracia de sus garras, ¿no? Si hoy estamos todavía intentando rescatar la democracia peruana, ha sido justamente porque existió un sector político como el fujimorismo, ¿no? Este no pretende ser un ejercicio pulcro, pero creo que algo podemos contribuir a la reseña que se hace aquí. El presidente Alberto Fujimori, página 22, dice: dejó sin efecto la Constitución de 1979, un 5 de abril de 1992, a fin de devolvernos la paz y reconstruir la economía del país. ¿Tú cómo lo frasearías? A ver, hay que preguntarle a cualquier abogado cómo se deja sin efecto una Constitución, ¿no? Eso para empezar, pero más allá de lo legal, la realidad es la que todos hemos vivido y la que está contada en nuestra historia, ¿no? Fujimori llegó con militares, con tanques al Congreso de la República para dar un golpe de Estado, para romper el orden constitucional. Eso es lo que pasó realmente, ¿no? Eso es lo que falta acá. Bueno, ese eufemismo, ¿no es cierto?, esa mentira de dejó sin efecto la Constitución, no se puede, pues nadie puede dejar sin efecto una Constitución de la noche a la mañana. Un presidente no es elegido para eso, ¿no? Justamente parte de lo que el fujimorismo hoy día intenta pues evitar a toda costa es que se debata cómo cambiar una Constitución de manera democrática, ¿no? Para eso no es, digamos, suficiente la voluntad o la imposición de una persona que sea el presidente, ¿no? Un presidente es imposible que pueda cambiar la Constitución de manera unilateral, ¿no? Tendría que haber, por supuesto, un proceso democrático. Y acá lo que hubo realmente es eso, el uso de la fuerza. Fujimori constituyó una dictadura basándose en el poder militar, lamentablemente, en el control también y la complicidad de sectores de las Fuerzas Armadas en ese tiempo. Por eso tenía como aliado principal al señor Montesinos, por eso uno de sus mayores operadores también fue el señor Hermosa Ríos, y eso es lo que los peruanos conocemos, lo que hemos vivido y lo que es imposible que se borre con recursos de este tipo. Lamentablemente sí, usando, como digo, el presupuesto del Parlamento de la República, y que hoy en día sigue siendo una de las instituciones que, además, creo que con estas acciones se sigue desdibujando mucho más. Entonces, claro, a esta página le faltaría, para ser rigurosos, ¿no?, la palabra golpe de Estado.
No se ha incluido eso, que se quebrantó el orden constitucional y que se cerraron instituciones y que todo el poder recayó en Fujimori. Pero acá dicen algo más. Recuerden, amiguitos, que para realizar esta constitución participaron 80 congresistas de diversos partidos políticos. Y ponen aquí a Torres y Torres Lara, del Fujimorismo, Henry Piz, que no tenía este look, digamos, en el 93, Roger Cáceres, que tampoco llevaba esta pinta, Fernando Olivera más bien sí, como los colocan como ejemplos. Esto, claro, se coloca para darle validez política, aparentemente democrática, a lo que constituyó finalmente el referéndum para que primero se redacte y luego se apruebe la Constitución del 93, con lo cual le dan validez y le dan legitimidad. ¿Qué crees tú? ¿Qué podemos esperar de un panfleto? Porque eso es lo que lamentablemente es esta publicación. Aprobado, gestionado editorialmente, no por personas dedicadas justamente a la producción de textos. Yo lo lamento mucho por el Fondo Editorial del Congreso, porque más allá de las gestiones que han pasado a lo largo de los años, ha sido un espacio donde se ha tratado de mantener un cierto nivel, ¿no es cierto?, de producción de libros de historia, de libros de derecho, de libros vinculados a la política, de estudios, ¿no? Y hoy, en manos del Fujimorismo, fíjense, ¿no?, ha pasado gestiones de todo tipo, de todo color, ¿no? Pero en manos del Fujimorismo se vuelve eso exactamente, ¿no? Un espacio de producción de panfletos, ¿no? Y claro, lamentablemente gestionado hoy día las dos cabezas del Fondo Editorial, que en otros tiempos estuvo dirigido por personas con una trayectoria vinculada así a la producción de documentos, de textos, hoy por dos excongresistas fujimoristas, dos excongresistas del Parlamento disuelto, además, que las conozco perfectamente bien y no tienen ningún tipo de experiencia en producción editorial, ni literaria, ni de historia, ni nada, pues son capaces de validar esto y de validar seguramente cualquier otro mamarracho que alguien escriba, ¿no es cierto?, intentando tergiversar, como digo, la historia. ¿De quiénes hablas? Las señoras que dirigen el Fondo Editorial, por supuesto, que no tienen nada que ver, no tienen ningún rigor, ¿no es cierto? La señora Takayama excongresistas y la señora Salazar, a las dos Fujimorismo. las hemos llamado, no nos han respondido. Yo no creo que tengan ningún tipo de experiencia, no la tienen, por supuesto. Han sido congresistas, digamos. Pero claro, su campo no era ese, por supuesto, y pueden convalidar ese tipo de mentiras, de farsas que tú has mencionado. Esto, por ejemplo, vinculado a... Quieren decir que como hubo una participación minoritaria de congresistas de otros partidos, entonces eso legitimó o eso validó lo que ahí se plantea, ¿no? Y todos sabemos que no fue así, que el espacio de la constituyente de Fujimori fue un espacio básicamente, ¿no es cierto?, convocado para garantizar que la dictadura tenga una cierta legalidad, ¿no es cierto?, una apariencia de legalidad. Pero sí hubo partidos que participaron. Los hubo, por supuesto. Asamblea, y hubo los que no hubieron, hubo los que no participaron también. Claro. Pero el punto no es ese, Jaime. Lo que se está diciendo ahí entonces, que como hubo una participación de otros partidos, entonces las cuestiones que fueron aprobadas durante ese proceso, después de un golpe de Estado, o sea, no blanqueemos la historia. No, acabamos de decir justamente que eso fue lo que faltó acá. Estado, ¿qué se aprobó en esa constitución? Acá faltó golpe. A veces tan vapuleada por los mismos fujimoristas hoy en estos tiempos. Se aprobó que Fujimori se pueda reelegir. Ahí se originó esta discusión que luego fue parte también de una de las razones por las cuales Fujimori cae finalmente, ¿no? La famosa interpretación auténtica respecto a su reelección, porque se estaba inaugurando la posibilidad de que los presidentes en el Perú pudieran reelegirse una vez más, cosa que ya estaba, prohibida por muchos años en nuestro país debido a las circunstancias en las que ha habido quiebres del orden democrático y dictaduras, digamos, en la práctica. Entonces ya estaba prohibida la reelección presidencial. El sector fujimorista intenta, ¿no es cierto?, meter ese tema de la reelección y ellos lo aprueban. Seguramente no confío en que los fujimoristas hayan leído los debates parlamentarios de entonces, pero por supuesto había una oposición que no estuvo de acuerdo, por ejemplo, con la reelección presidencial, que fue impuesta por Fujimori con esa constitución para intentar perpetuarse en el poder. Y entre otras cosas que luego hemos visto que ellos mismos han pisoteado, como hoy día este parlamento fujimorista también pisotea su propia constitución. No es una novedad, ¿no? Pero lo que están buscando es imponer, por un lado, una versión alternativa de la historia, mentir sobre la historia, falsificar la historia desde un aparato del propio Estado, ¿no? Eso es algo que yo creo que tiene que decirse con
mucha claridad. A ver, mira, por ejemplo, este texto también me deja un poco de ruido. Habla de Abimael Guzmán, el contexto terrorista, ¿no? Para entrar al golpe, ¿no? Que tampoco lo menciona. Se tuvo que tomar medidas trascendentales para devolver la tranquilidad a los peruanos. El presidente Fujimori dejó sin efecto la Constitución, otra vez, de 1979 y dio paso a la nueva Constitución que fue promulgada en 1993. Dio paso, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Fue el Congreso Constituyente o fue Fujimori? A la nueva Constitución que fue promulgada en 1993, lo cual permitió que se reconstruyera la economía del país y se restituyera la paz en todo el territorio nacional. ¿Y dónde está el GEIN? ¿Dónde está la DIRCOTE? ¿Dónde está el seguimiento a Guzmán durante años? ¿Dónde está el momento de la captura de Guzmán cuando Fujimori estaba pescando en la selva? Y nadie estaba al tanto de esto y el trabajo fue el GEIN. Jaime, hay que recordarles la vez que Fujimori firmó un acuerdo de paz con Abimael Guzmán. O sea, están los videos en la prensa. Montesinos, o sea, llevando Frank Sinatra. ¿De qué está hablando, no es cierto? ¿De qué están hablando estos sectores del fujimorismo que yo creo que en su vida seguramente habrán agarrado un libro de historia cuando todo eso que ellos dicen está desmentido, ¿no? por los hechos? Fujimori firmando el acuerdo de paz con Abimael Guzmán. Es por eso, entre otras cosas, que el propio senderismo se divide en dos, ¿no es cierto? Y se crea la facción de los acuerdistas y la otra facción que continúa su lógica de lucha armada, porque eso es lo que generó Fujimori. En su idea de buscar a como dé lugar, evitar, ¿no es cierto?, que tuviera algún tipo de, sector que le impidiera a él mantenerse en el poder, llega incluso a abrazar a Abimael Guzmán en la cárcel y hacer su acuerdo de paz y todo ese show que hizo en aquel momento. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ese tipo de textos, ¿no? Ya hemos hablado de su calidad y yo creo que de la falsedad, ¿no es cierto? Que así como está nuestro Congreso hoy, Jaime, mañana nos van a decir que los congresistas robasueldos, no sé, han sido próceres de la patria, por ejemplo. Cualquier cosa, ¿no es cierto? En unos años, ¿no es cierto?, si es que permitimos que este tipo de acciones queden impunes y pasen como si nada, mañana nos van a decir, no sé, pues que el señor Soto, que hoy día es presidente del Congreso, era un honorable abogado, ¿no es cierto?, intachable, que no le pedía a sus trabajadores que le financien, ¿no es cierto?, su publicidad personal. No nos van a seguramente querer reconocer que hay congresistas, ¿no es cierto?, que han sido denunciados por cosas tan graves en ese Parlamento como un acto de violación sexual y que demoraron, ¿no es cierto?, en desaforarlo, o no nos van a querer reconocer que hay congresistas que siguen robándole el sueldo a sus trabajadores y no pasa nada, o que aprueban normas con interés propio, ¿no es cierto?, esta norma famosa para facilitar que puedan vencer los plazos para investigar determinados delitos, que ya incluso han sido objeto de discusión también de cara al presidente del Congreso actual. O sea, eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Sí. El día de mañana, ¿no es cierto?, le podemos lavar la cara a toda esta gente con la que hemos cometido delitos, con los que hemos violentado la Constitución, las normas, el Estado de Derecho. Entonces yo sí creo, Jaime, que es muy importante hacer el vínculo de eso que parece una cuestión del pasado e histórica, tergiversada, con lo que hoy día se está viviendo en el Parlamento, que es lamentable. Yo creo que, digamos, tomando una distancia a leguas, ¿no?, de estos textos está, por ejemplo, el informe final de la Comisión de la Verdad. El lunes se recuerdan los 20 años de su presentación. Y a propósito de tu visita y como persona autorizada en poder hablar del tema, en el capítulo sobre tu padre se hablan de dos versiones. Se dice, primera versión o primera hipótesis sobre su muerte, lamentable, penosa, muy dolorosa para el Perú en ese momento, que fue Sendero Luminoso y que Sendero se reivindicó, hipótesis A. Y la hipótesis B es que fue el Grupo Colina. Y hubo un agente del Grupo Colina que dijo, sí, fuimos nosotros. Es todo muy confuso. Y el propio informe expone las dos versiones. Tú lo has leído perfectamente, no lo dudo. ¿Cuál es la verdad? Bueno, primero, sí, gracias Jaime por comentarlo a propósito de la conmemoración que va a darse de los 30 años del informe y que estoy segura que este régimen violador de derechos humanos ni siquiera era una mención al respecto. Y sobre el informe se ha dicho mucho y se ha querido tergiversarlo. Me encontré hace un rato con Marisol Perestello, que también es una persona que creo que ha tratado de que la gente de derechos humanos tenga un espacio en la política peruana. Y yo creo que
hay quienes han atacado el informe y van a seguir atacándolo. No dudo que el día principal de la fecha de conmemoración va a haber gente que va a intentar atacar lo que ahí se plantea. Pero mira lo que está pasando, Jaime. 20 años, 30 años después en algunos casos de haber transcurrido muchos de estos actos, se está condenando a muchos de estos violadores de los derechos humanos. Se está condenando a muchos de estos crímenes que se pensó que se iban a poder quedar en la impunidad. Hace pocos días se condenó el crimen de Cayara, ¿no es cierto? Una población, además, ayacuchana, que fue acusada de senderista. Y con esa acusación de senderista, el ejército entró, tropas del ejército y la marina entraron en ese momento. Ayacucho estaba intervenida por el ejército y mataron a niños, mataron a mujeres, mataron a varones, los enterraron en fosas, en Cayara. Y la gente ha tenido que luchar más de 30 años. La sentencia se ha dado recién hace unos días para poder condenar a los efectivos del Estado, ¿no es cierto?, que cometieron esos crímenes. 30 años, Jaime. Hace muy poco también se dio el caso del señor Urresti. Después de muchísimos años se tuvo una condena. Hace muy pocos años también se tuvo la condena del caso Cabitos, que era un caso tan escandaloso que yo no sé por qué demora tanto, ¿no? Restos de gente enterrados en el cuartel de los Cabitos. A lo que voy, Jaime, es que la verdad se abre paso. Más allá de quienes desde el poder han intentado ocultar los hechos que se dieron lamentablemente de violencia desde el Estado hacia gente inocente, ¿no es cierto?, con la excusa de combatir la subversión, la verdad se sigue abriendo paso. Y 30 años después hay familias que han luchado por justicia, que están obteniendo justicia en el Poder Judicial, en un Poder Judicial lentísimo, en un Poder Judicial que se demora para juicios orales por lo menos 5 o 6 años. Y yo te quiero decir, y no tu pregunta, Jaime, porque quiero contextualizar que en nuestro país, lamentablemente, los casos de violencia política, los casos de crímenes del Estado demoran una vida en juzgarse y demoran, incluso a veces llegan a quedar impunes, ¿no es cierto? Lo estamos viendo con los casos ahora. Hace rato escuché al abogado de la señora Boluarte. ¿Qué te puedo decir? La historia no ha cambiado. Y en el caso de mi papá, que fue un dirigente sindical, valiente, luchador, que la gente lo reconoce incluso hasta ahora como uno de los principales opositores justamente a esta dictadura mafiosa del fujimorismo, que derogó leyes laborales, que remató las empresas públicas, que permitió que las AFPs llegaran a nuestro país a hacer negociazos y destruyeran la seguridad social. Es un hombre que era de los pocos líderes políticos en ese tiempo y sociales con mucha legitimidad y que mucha gente le reconocía un rol social y político bastante prometedor, pues fue asesinado por la dictadura. Eso es lo que siempre hemos dicho y claro, luego hemos tenido, después de unos años, ¿no?, con la complicidad también de los espacios de poder, a estos sectores del fujimorismo intentando tergiversar la historia, Jaime. Entonces, lo que te decía, el informe dice las dos versiones, ¿no? El informe no concluye porque el informe, Jaime, no concluye. El informe de la Comisión de la Verdad en muchos casos lo que pudo llegar a hacer fue reunir testimonios, fue darle una voz a muchos peruanos y lo que correspondía era que los procesos se siguieran investigando. Nuestro caso, Jaime, y con esto quisiera terminar para dejarlo muy claro, sobre todo a quienes, como siempre, sobre todo el fujimorismo, intentan tergiversar la verdad, nuestro caso llegó a una corte internacional, porque cuando la justicia no se hace en el Perú, se acude a cortes internacionales. Y quiero decirte, Jaime, una cosa más, que hoy día nuestro caso, ¿no?, como familia, sigue abierto el juicio oral. ¿Y sabes contra quién está abierto ese juicio oral? Acusado Vladimiro Montesinos e integrantes del grupo Colina. Yo espero que ese caso termine siendo pronto también sentenciado y se pueda finalmente condenar a los responsables de ese hecho, porque como tú lo has dicho, hay testimonios de los propios agentes de inteligencia, ¿no es cierto?, que estaban presos en la cárcel de Yanamayo y esto fue parte de una comisión investigadora. También el Sendero, a través de Diario 16, reconoció y se adjudicó la muerte de tu padre. Mira, ¿te acuerdas? Creerle a Sendero, yo ahí te diría, a ver, revisionista. Cuando les conviene. A los políticos de la izquierda democrática en ese momento les decían revisionistas. Sendero perseguía a todo el mundo. No, mató a Marilena Moyano, claro mató a Pascuala Rosado. Sí. Pero creo que, Jaime, aquí hay un hecho que va más allá de especulaciones, ¿no? Aquí lo que está también probado en la historia es quién era mi padre y a quién le resultaba peligrosa su figura y su liderazgo. Y eso está claro en la mente, en el recuerdo de miles de trabajadores peruanos y de muchas personas honestas, y por eso, bueno, quería hacer mención también al proceso que está hoy abierto, porque sí, Jaime, hay procesos judiciales que después de 30 años siguen abiertos y yo espero que pronto se condene nuevamente a ese señor Montesinos, que lamentablemente ya hemos visto, hasta él tiene un conjunto de privilegios, cuando quiere sale de la base naval, se pasea, lo quisieron trasladar a otro penal de mayor seguridad y logró también, de manera yo diría sospechosa, que lo vuelvan a
a colocar en la base naval. Así que sí, Jaime, hagamos memoria de lo que ocurrió en nuestro país en la época de la dictadura y sepamos también que estos personajes, que esta gente no está dispuesto a reconocer la verdad, no está dispuesto a reconocer que Fujimori está condenado por justamente muchos de estos crímenes, que está condenado por corrupción. Si ellos son capaces de querer desconocer la historia, ¿no? que ya estaba con sentencias de por medio, imagínate, ¿no? Los hechos que hoy todavía estamos viviendo y que seguramente pronto tendrán también ese mismo final. La excongresista Indira Wilca con nosotros a propósito de lo que se pretende contar aquí, que es una media verdad, que como decía Sabina, es lo mismo que una media mentira. Gracias, Indira, por estar aquí. Muy buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos, lo adelantó la propia Indira, con Marisol Perestello, a propósito, entre otros temas, del caso Soto. Soto se acaba de pronunciar a través de las redes sociales. Regresamos para que escuchemos su versión.